Buenas noches, bienvenidos al segmento de la entrevista, el análisis de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Buenas noches, Carmina. Muy buenas noches, Mariano. ¿Cómo está? ¿Cómo se Yo encuentra? muy bien, ¿y usted? Pues todo muy bien, muchas gracias. Cinturita de la semana, miércoles. Así es, cinturita de la semana, en efecto. Hoy, Carmina, vamos a tener un tema que no lo habíamos tratado hasta el momento, pero que ha ocupado desde el lunes de la semana pasada los titulares a nivel mundial. Y, bueno, por lo menos nosotros, usted ya, yo no, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, sí, realmente no lo hemos tratado a profundidad. Nosotros, creo que en el análisis de la mañana han hablado más de eso, realmente. Okay. Bueno, Sí, no. nosotros vamos a tratar este tema y lo vamos a hacer a partir del acompañamiento de la votación a favor que ha hecho Guatemala en las Naciones Unidas ante una resolución que condena condena a Rusia, al déspota Putin, sobre esa invasión, esa guerra que inició la semana pasada Rusia contra Ucrania, invadiendo, y bueno, las noticias a diario se suman sobre todas las atrocidades que está provocando el ejército ruso en Ucrania. Para tratar este tema, Carmina nos aceptó la invitación para conocer más, no solo lo que pasó hoy, sino también los entretelones que se está discutiendo en Nueva York. Vamos a tener al embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, el licenciado Luis Lampadilla, a quien ya le damos la bienvenida porque ya está conectado. Embajador, un gusto en saludarlo, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariano, muy buenas noches, Carmina, qué gusto estar acá con ustedes y compartir el set nuevamente después de algún largo tiempo sin poderles visitar. Bueno, creo que son casi 3 años, o un poco más de 3 años que no tenemos el gusto de tenerlo acá en Canal Antiguo, embajador, así que muchas gracias por haber aceptado y sobre todo porque si la sumatoria no me falla, usted debe estar alrededor ya de la medianoche, ¿no? ¿Es correcto? Sí, estamos a 10 minutos para las 11, las 11 de la noche, y como bien usted recuerda, hace unos 3 años por ahí los visitaba continuamente, pero me da un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Bien, embajador. Bueno, tal vez iniciamos con lo que sucedió hoy, la votación, qué repercusión tiene alguna consecuencia esa resolución mayoritaria de 141 votos a favor. Usted por favor nos corrige si los números están bien. 5 en contra, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria, y 35 abstenciones, dentro de las que se cuenta la de Venezuela. Lo escuchamos, embajador. Sí, el día de hoy realmente se llevó un acto muy importante en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, la Asamblea General representa a toda la membresía de los países dentro del sistema de las Naciones Unidas. Es el órgano más democrático dentro de los órganos del sistema de las Naciones Unidas, y que lo conforman pues 193 países. Y el día de hoy la Asamblea toma una decisión, una resolución muy importante para la paz y seguridad internacional, reafirmando la importancia fundamental de la Carta de las Naciones Unidas. Guatemala, como miembro, un país fundador del sistema de las Naciones Unidas, está definitivamente comprometido con el primer pilar del sistema de la ONU, que es la paz y seguridad internacional. Y esta resolución lo que viene a marcar es una reafirmación en la importancia que tiene este sistema para la paz mundial. Los números que usted dice son correctos. 141 estados votan a favor de una resolución que básicamente el título de la resolución es totalmente correcto, es la agresión contra Ucrania. Y la agresión contra Ucrania, pues, cometida por la Federación de Rusia en los acontecimientos que ustedes ya saben de la invasión territorial. 5 países votaron en contra y 35 abstenciones. Solo quisiera agregar un dato a esta estadística.
y es que si bien votaron 141 estados a favor, que representan una cantidad importante dentro de los estados miembros del sistema, 96 países copatrocinaron esta resolución. Quiere decir, 96 países se presentaron a la Asamblea General de la ONU estando previamente aceptando el contenido íntegro de la resolución, y por supuesto dentro de esos países por direcciones e instrucciones del presidente de la República, Alejandro Yamatei, que constitucionalmente dirige la política exterior. Guatemala es un copatrocinador de esta resolución y se encuentra contenido dentro de estos países. Embajador, una pregunta: ¿qué realmente repercusiones va a tener esta declaratoria? Porque la declaratoria se hace como se hacen muchos, pero la mayoría de personas se preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿De qué sirve una declaratoria? Carmina, yo quiero decirle que no solo representa la voluntad política de todo el mundo, como lo ven reflejado ustedes en el número. La gran cantidad de naciones lo que está pidiendo es que se detenga esta agresión, que se detenga el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de Ucrania. Las Naciones Unidas están expresando en este momento la importancia que tiene el respeto de los derechos humanos y el respeto también del derecho internacional humanitario. Decirles que por primera vez en muchos años se promueve una acción dentro de la Asamblea General con fundamento en una resolución número 377 de 1950, que se titula Unidos por la Paz. 11 veces nada más se ha ejercido una acción dentro de la Asamblea General de la ONU para llevar algo que le compete específicamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a ser discutido en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lastimosamente el Consejo de Seguridad no pudo ejercer el mandato para lo cual fue constituido en la Carta de la ONU, que es asegurar la paz y seguridad internacionales, y por el derecho y el privilegio de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Así que esta resolución no solo se establece dentro de ella la voluntad global de que se detenga esta guerra, que se detenga esta invasión, que se detenga este uso de la fuerza contra uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas, sino que lo que se espera es eso específicamente, que la agresión por parte de la Federación de Rusia, al ver la mayoritaria aprobación de esta resolución, que realmente tenga un impacto en la voluntad política de ese país para detener estas agresiones y sobre todo para garantizar la vida de muchas personas civiles, hombres, niños, mujeres inocentes que han estado siendo gravemente afectados por este terrible conflicto. Embajador Lam, algunos mostraron sorpresa desde la semana pasada cuando inicialmente el presidente Yamatei condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Después el embajador Mario Bucaro, el canciller de la República, fue mucho más directo, enfático en la posición de Guatemala, y después vemos que no solo hoy, usted en los últimos días ha estado expresando la posición de Guatemala en la Organización de las Naciones Unidas. Le digo, hay cierta sorpresa porque pues se consideró de que Guatemala iba a ser un poco más prudente, de alguna manera políticamente correcta, y no tomar partido de una manera tan tajante en este conflicto que ha generado la Federación de Rusia.
Si nos pudiera explicar los fundamentos para una posición firme y que, insisto, inició la semana pasada, hay varias declaraciones, tanto verbales por escrito, la votación de hoy, y tenemos entendido que en algunos otros foros también Guatemala ha sido bastante firme en su posición solidaria frente a Ucrania y de condena a Rusia. Muy bien, Mariano, primero quisiera reiterar, Guatemala tiene una vocación pacífica, tiene una vocación de respetar los pilares fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas como un miembro fundador. Este sistema, sus verdaderos propósitos, es para mantener la paz y seguridad mundial. Ahora, 76 años desde su creación de 1945, realmente este sistema se conformó para que el flagelo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo no lo volviera a vivir. Esos son los verdaderos propósitos del sistema, así como el respeto de los derechos humanos, de los verdaderos derechos humanos, porque hay algunos derechos humanos que le llaman en el tema globalista derechos humanos que no lo son, y una agenda de desarrollo para todos los países. Así que Guatemala, como miembro fundador, tiene el compromiso y la obligación de respetar las obligaciones adquiridas al ser signatario de la Carta de las Naciones Unidas. Y en ese respecto, el artículo primero y segundo establecen los propósitos y los fines, y específicamente el artículo segundo, numeral cuarto, de la Carta de las Naciones Unidas, que me voy a permitir leerlo, indica que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Así que la posición que marca Guatemala, y como lo repito, por decisión del presidente de la República, quien dirige la política exterior, es que nosotros tenemos el compromiso de respetar los principios y los propósitos fundacionales de esta organización. Y ante estar en la presencia de una agresión y de una invasión por el uso de la fuerza territorial a la soberanía de otro Estado miembro, no podemos tener otra conducta más que estar a favor y el respeto de la integridad territorial, porque en este momento es el país de Ucrania, pero en cualquier otro momento puede ser cualquiera de los otros países o incluso nosotros mismos. Así que en este sentido, Guatemala se muestra ante el mundo como un Estado que en su vocación pacífica eleva una voz por la paz y por el respeto de la integridad territorial de otro Estado miembro de este sistema. Esa es la posición primaria por la cual el presidente Alejandro Yamatei, pues con el ministro de Relaciones Exteriores, han decidido que esto es lo correcto. Y yo, en lo personal, quiero decirles que me siento muy orgulloso de esa decisión, porque hay otros países que no lo manifiestan desde esa manera, o que incluso han votado en contra de esta resolución o se han abstenido en votar a favor o en contra, y no han marcado una posición expresa. Guatemala levanta una voz en defensa de los principios y los propósitos verdaderos de las Naciones Unidas, y eso es lo que estamos expresando y apoyando dentro de este sistema. Embajador Lam, usted hablaba precisamente del Consejo de Seguridad. Se criticó muchísimo los países que forman parte del Consejo de Seguridad y ha sido altamente cuestionado. Y la situación que estamos viviendo es un claro ejemplo de esa conformación, puesto que ellos tienen la decisión de aceptarlo o no. ¿Cuáles son sus comentarios a este respecto?
Miren, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y quisiera expresar una diferencia básica entre las resoluciones del Consejo de Seguridad y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una diferencia básica, pero trascendental, y es que las resoluciones de la Asamblea General no tienen la fuerza coercitiva y de cumplimiento forzoso que sí tienen las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, aun y cuando tiene ese poder ejecutivo de sus propias resoluciones, está constituido por 15 estados, y de esos 15 estados, 5 estados son miembros permanentes y 10 estados son miembros no permanentes que rotan por un periodo de 2 años. Y los miembros permanentes, que son 5, que son China, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Rusia, son los únicos estados que tienen el privilegio y el derecho de veto a las resoluciones, a las únicas resoluciones en el sistema que tienen fuerza ejecutiva. Solo estos 5 países que realmente representan potencias tienen ese derecho de veto. Y obviamente la crítica que sucede dentro de las discusiones del Consejo de Seguridad desde la semana pasada es que si Rusia debía aplicar el derecho de veto o no a un asunto que le competía directamente a ellos. Y esa obviamente es una crítica muy válida, porque normalmente, y según los procedimientos, cuando es un asunto que le compete a uno de los Estados miembros, debiera de abstenerse de conocerlo. Sin embargo, en las resoluciones del Consejo de Seguridad, el único país que votó en contra de las resoluciones fue Rusia, por el derecho de veto que tiene. Y entonces lo que sucedió es que al votar y ejercer ese derecho de veto y votar en contra de Rusia, simplemente la resolución del Consejo de Seguridad no podía pasar como una resolución del Consejo de Seguridad y no podía ejecutarse para efecto del mantenimiento y sostenimiento de la paz en Ucrania. Por esa razón es que se tuvo que recurrir después de esa resolución y el ejercer el derecho de veto por parte de la Federación de Rusia, se tuvo que recurrir el día domingo a una reunión otra vez de emergencia del Consejo de Seguridad de procedimiento únicamente para que el asunto pudiera ser conocido por la Asamblea General y la totalidad de la membresía de las Naciones Unidas. En esa resolución, como es una resolución de procedimiento y no es una resolución de fondo, sino que es una resolución exclusivamente de forma, el derecho de veto no se puede ejercer por parte de ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Así que en esta ocasión, en esa resolución de procedimiento, la Federación de Rusia pues no pudo detener que el asunto pudiera ser conocido por la Asamblea General. Y de esa cuenta, los últimos 2 días hemos estado en los debates expresos de las posiciones de los países de esta situación en Ucrania hasta la resolución del día de hoy. Así que, Carmina, para contestar concretamente a su pregunta, la crítica al órgano que está encargado del mantenimiento ejecutivo de la paz y seguridad mundial no pudo realizarse. Y no pudo realizarse porque uno de esos miembros permanentes, que es la Federación de Rusia, ejerció el derecho de veto y por eso fue trasladado un asunto que no compete a la Asamblea General, sino compete al Consejo de Seguridad a conocimiento de toda la membresía. Embajador Lam, entonces la pregunta vuelve a ser, y entonces esta resolución hoy aprobada por 141 estados a favor, ¿qué consecuencias tendrá o
podremos colocar como algo anecdótico. Usted ya mencionó aquel lejano 1950. ¿Qué pasará? Porque nuevamente, insisto, muchos están preguntando para qué están las Naciones Unidas si es incapaz de poder ejercer algún tipo de acción o decisión que lleve a un alto al fuego inicialmente y después al retiro de las tropas invasoras rusas en Ucrania. Entonces, le insisto, ¿qué consecuencias tendrá la resolución de hoy? Yo quisiera referirme, antes de determinar expresamente en las consecuencias, qué es lo que se le está pidiendo a Rusia con esta resolución. Y para que la audiencia pueda comprender y entender, a Rusia se le está pidiendo a través de esta resolución que ponga fin inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania, que se abstenga de recurrir a cualquier forma de amenaza o de agresión, también contra cualquier otro Estado miembro. También se le exige a la Federación de Rusia que retire de inmediato y por completo y sin condiciones sus fuerzas militares del territorio de Ucrania. Y obviamente dentro de las fronteras que están internacionalmente reconocidas de estos territorios. La resolución también deplora la decisión relativa al estatuto de las determinadas zonas de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk. Se exhorta a la Federación de Rusia a que respete los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y que cumpla con los acuerdos que ha firmado como Estado, que cumpla con los acuerdos de Minsk celebrados, y se le condena expresamente por todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de las violaciones a los abusos de los derechos humanos. La resolución sirve para manifestarle a un país que está violando flagrantemente los principios y propósitos en los cuales creemos la mayoritariamente cantidad de países en el mundo, a que respete los compromisos adquiridos y que detenga esta agresión y que detenga la guerra y que desaloje los territorios. Esta es una acción fundamental porque prácticamente se le está diciendo a la Federación de Rusia que está aislada del resto de la voluntad política del mundo y que por favor pudiera retrotraer las acciones que ya realizó. Es la manifestación total del mundo en contra de esta guerra. Gracias, embajador Lam. Nos están preguntando en redes sociales si hay alguna forma de expulsar entonces a Rusia y si eso sería factible o tendría alguna consecuencia un poco más dura de Naciones Unidas. Miren, forma de expulsar a Rusia como miembro de las Naciones Unidas, realmente eso no es factible. Por esa razón, la comunidad internacional se ha apoyado para ir determinando y realizando acciones concretas en contra de la Federación de Rusia, desde temas económicos hasta temas de sanciones políticas, que es lo que esta resolución refleja, para hacerle comprender que está transitando aislado del mundo como tal, en una decisión y en una violación flagrante a los principios y los derechos fundamentales en los cuales creemos la mayor parte de las naciones. Esta es la vía para poder detener y acabar esta guerra, que esperamos que la Federación de Rusia realmente pueda entenderlo y que pueda retrotraer y que pueda terminar
con esta agresión, por la vida, sobre todo por la vida de cientos y miles de personas que están en riesgo en esos territorios y que en este momento, pues obviamente están siendo verdaderamente afectados. Estamos conversando con el embajador Luis Lam Padilla, embajador de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas. Embajador, agradecemos mucho las ampliaciones, las aclaraciones que nos ha dado porque ha permitido comprender un poco más los alcances de la resolución adoptada hoy por la Asamblea General. Pero en la introducción yo solo hice mención de que hubo 35 países que se abstuvieron e hice la observación de que Venezuela no se presentó, pero creo que es importante que usted nos ayude a entender por qué razón o cuáles son las razones que usted considera de que El Salvador, Nicaragua, Bolivia se hayan abstenido. Porque yo creo que, bueno, en lo personal, pues no me extraña tanto la posición de Nicaragua y de Bolivia, pero la de El Salvador yo no la conocía. Creí que había votado a favor, pero entiendo que se abstuvo. Ahí, al interno de usted o en el conocimiento que usted tiene, ¿cuáles pudieron haber sido las razones por las que estos países, bueno, en particular El Salvador, pero también Nicaragua y Bolivia, se han abstenido? Sí, de nuestra región hubieron varios países, unos que se abstuvieron y otros pues que no se presentaron. Las razones específicas por las cuales ellos tomaron esa decisión y esa acción de política exterior las desconozco. Sin embargo, lo que puedo apreciar estando dentro de este sistema es que obviamente la Organización de las Naciones Unidas, sin duda alguna, es la organización política mundial más importante. Yo quisiera decirles que no veo en mi generación ni en la generación próxima de mis hijos que exista otra organización política multilateral en lugar de las Naciones Unidas. Y como una organización política, también existen intereses políticos de las potencias y también de los países que no son potencias. Y que esos intereses políticos van marcando una ruta para la toma de decisiones dentro de esta organización. Y obviamente, las posturas con las que uno tiene afinidad en el respeto de las garantías, en el respeto de los derechos, en el respeto de la Carta de la ONU, en el respeto de los propósitos, eso lo van orientando a la toma de las decisiones. En este caso, desconozco por qué algunos países de la región de los mencionados toman una particular decisión de abstenerse de votar o de no presentarse a la discusión. Sin embargo, lo que sí puedo hablar es por Guatemala y decirles que debemos de estar nosotros en este caso muy orgullosos de la decisión que está tomando el gobierno en relación a esta política exterior, porque estamos del lado correcto de la historia. Decirles que estos incidentes son históricos y son trascendentales. Cuando ya tenemos una amenaza y un riesgo de amenaza de uso de armas nucleares, estamos hablando realmente de la preservación de la humanidad y del futuro de nuestras generaciones. Y en este caso Guatemala está del lado correcto de la historia. Estamos levantando una voz en favor de la paz, en favor de la vida, en favor de la seguridad internacional. Eso es lo que yo les puedo expresar. Señor embajador, de los países que se abstuvieron, a mí personalmente los de América Latina que se abstuvieron o no, o votaron a favor o en contra, no me sorprenden para nada, pero sí me sorprende particularmente el caso de India. India creo que es el país que más sorprende
es un país muy poderoso, cada vez más cerca de ser una potencia, con poderío nuclear, con conflictos cercanos con sus vecinos, con China como vecina. ¿Cómo analiza usted la abstención de China? Perdón, de India. La de China, no, la de India. No, perdón, no le logré escuchar correctamente. ¿Cómo analiza la abstención de India? Porque para mí es la más sorpresiva. Yo hubiera pensado que India sí votaría a favor de la resolución. Ellos están en conflicto y en peligro con sus vecinos todo el tiempo. Yo quisiera contarles que la decisión de la abstención de India a mí el día de hoy no me tomó por sorpresa, porque India en este momento es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y desde la semana pasada, en las discusiones del Consejo de Seguridad, India votó en abstención a las resoluciones en el Consejo de Seguridad. Como yo les indiqué, 15 estados son los miembros del Consejo de Seguridad y 11 estados de esos 15 votaron a favor de la resolución para el mantenimiento y la seguridad internacional en contra de Rusia dentro de las discusiones del Consejo de Seguridad, y 3 estados votaron abstención. Dentro de esos fue China, India y Emiratos Árabes Unidos. Así que la decisión de votar el día de hoy de India en abstención para mí no fue ninguna sorpresa, porque ya lo habían expresado de esa manera en las decisiones del Consejo de Seguridad. Embajador Lam, pasando nuevamente a la posición de Guatemala, por favor usted me corrige, tenemos un embajador concurrente que creo que reside en México, por lo tanto no hay pues una misión permanente aquí en Guatemala, pero en el caso suyo, usted ha tenido oportunidad de conversar con el embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, y si es así, ¿en qué términos? ¿Hay algo que se haya expresado del lado de Guatemala, alguna solicitud que haya presentado Ucrania? En fin, conocer un poco si usted ha tenido esa oportunidad de no solo expresarse a través de la resolución, de la votación, de haber acompañado la propuesta, sino en lo concreto y específico, si ha habido ese acercamiento y esas conversaciones con el embajador de Ucrania en las Naciones Unidas. Mariano, sí, efectivamente, el embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, Sergei Silitskia, somos colegas, y él obviamente ha estado haciendo el acercamiento con cada uno de los países de la región para solicitar el apoyo a cada una de las acciones que se han tomado por parte de los países dentro del sistema de las Naciones Unidas. Desde el primer momento en que Guatemala tiene conocimiento del reconocimiento de estas repúblicas separatistas de Ucrania, desde ese momento nosotros sabíamos que se estaba haciendo una violación a la integridad territorial y la independencia política de Ucrania. Sin embargo, teníamos que saber un poquito más a detalle de lo que estaba pasando para tomar una decisión, y por supuesto que hicimos las discusiones con él. Él nos dio información de primera mano de lo que estaba aconteciendo, y pues quiero decirles también que Guatemala, desde el problema que ha estado con Crimea en el 2014, Guatemala ha mantenido por principio esta posición de defensa de la integridad territorial y de respetar la independencia política de Ucrania. Desde el 2014, y desde que este tema de los territorios de Crimea, Sebastopol y para el tema del Mar Negro, Guatemala ha
ha apoyado a Ucrania y nuestro voto ha sido a favor de Ucrania para el no reconocimiento de estos territorios y para respetar su integridad territorial. Así que fue muy importante tener la información que él nos proveyó para saber lo que estaba realizando la Federación de Rusia, y pues nosotros de inmediato hicimos el traslado de la información a Guatemala por el conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores con el nuevo canciller Mario Búcaro, y el presidente de la República pues nos dio todo el aval y el soporte para continuar en esta posición de defensa de principios y de defensa de los propósitos, como les indiqué, para los cuales realmente las Naciones Unidas ha sido creada. Así que se lo manifestamos, y si ustedes me ven, yo estoy hoy utilizando una corbata amarilla con celeste, que es la única corbata amarilla que tengo, y la llevo utilizando los últimos 4 o 5 días como una muestra de nuestro apoyo incondicional a la agresión ilegítima de la cual está siendo el territorio ucraniano. Embajador, ¿cómo está el ambiente en Naciones Unidas? Puesto que hay un poco de tensión realmente, porque no se sabe con exactitud la reacción de Rusia. Ellos han amenazado con el tema nuclear, las sanciones económicas se siguen imponiendo, y sin embargo Rusia continúa con la invasión. Ya tomaron más ciudades, la ofensiva fue todavía más fuerte el día de hoy. ¿Cómo está el ambiente, sobre todo con las personas ucranianas y los vecinos cercanos, que me imagino que son los más preocupados? Pues el ambiente es de mucha consternación, sí, de mucha preocupación también. Aquí están en juego realmente la vida de cientos de miles de personas. Estamos realmente en un punto de partida, no solo para el estallido y el agravamiento del conflicto armado y la guerra en esas regiones, sino también estamos en un punto decisivo para el propio sistema de las Naciones Unidas. Por eso es que consterna y preocupa, porque también el propio sistema de las Naciones Unidas está poniéndose en un punto en el cual tiene que demostrar que efectivamente puede cumplir para lo cual fue realizado y hecho, a través de sus diferentes mecanismos. Así que sí estamos en un ambiente de preocupación, consternación, pero estamos con la mejor disposición de hacer nuestro mejor trabajo, y realmente, como lo dice el título de esta organización, que unidos podemos lograr rescatar esta grave y estos graves acontecimientos de los cuales están sucediendo, y poder hacer que los mismos puedan solventarse a través de la vía diplomática. Estamos convencidos de que todavía hay tiempo, que todavía no es tarde para regresar a las mesas de las negociaciones, y que realmente a través de la diplomacia y a través de estas acciones, hoy se está tomando esta acción, pero esperamos que en los próximos días esta acción y esta condena global pueda rendir sus frutos, y, como lo decimos, que la Federación de Rusia pueda detener este conflicto. Estamos positivos, pensando de que vamos a obtener un resultado favorable. Aun cuando estamos preocupados, creemos que puede resolverse y que aún está a tiempo de resolverse. Embajador, en un par de horas ya está confirmado por las partes, se van a volver a reunir delegados de Ucrania y de la Federación de Rusia para tratar de ver si logran algo. Es muy difícil pensar de que se alcance ese alto al fuego como un primer paso. Por el contrario, ya Carmina lo mencionó, los bombardeos se han intensificado. Ya una de las principales ciudades ya fue confirmado por las autoridades ucranianas que fue tomada por el ejército ruso. Mariupol, que es una ciudad costera muy importante, está bajo un asedio
muy fuerte. Y bueno, contrario a lo que uno pudiera pensar, aunque tal vez no fue tan rápido como lo planificaron las autoridades rusas, pero en las últimas horas se ve que se han intensificado. Ante esta situación, esta circunstancia, la salida cada vez de mayor número de refugiados ucranianos, en particular a Polonia, hay que reconocer esa posición tan solidaria de Polonia en estos momentos, pero no solo de Polonia, pero yo quería destacar Polonia adrede. ¿Qué se espera? ¿Qué pasos siguen? O sea, ya la Asamblea se pronunció, fracasó algo en el Consejo de Seguridad. ¿Qué le queda hacer más allá de ese optimismo que usted expresó, indicando que todavía hay espacios y que todavía hay optimismo, etcétera? Pero realmente en lo concreto, ¿qué queda todavía por hacer por parte de Naciones Unidas? Miren, hay todavía órganos que deben pronunciarse de una manera más directa, más expresa. El día de mañana, el Consejo de Derechos Humanos tendrá una reunión para un debate urgente de esta situación. Se han establecido algunas otras posiciones como solicitudes para condenar las agresiones que está haciendo la Federación de Rusia. Y como les digo, el día de hoy lo hace la Asamblea General. Esperamos que el día de mañana el Consejo de Derechos Humanos lo pueda hacer también y que cada una de estas acciones que se están realizando puedan realmente sumar para cambiar una decisión de continuar con este conflicto. Creo que corresponderá también a los países que han implementado sanciones económicas a la Federación de Rusia el acrecentar o imponer nuevas sanciones económicas para que no solo venga un ahogamiento económico y político en contra de la Federación de Rusia y que en el colectivo cada una de estas acciones pueda ir sumando para que este conflicto pues no continúe. Como les digo, aquí lo importante es tratar de ir haciendo y sumando para que la menor cantidad de vidas posibles pues continúen perdiéndose en el territorio ucraniano. Señor embajador, estamos ya en el final. Por favor, unas palabras al pueblo de Guatemala que lo está escuchando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es muy importante que la población guatemalteca esté enterada de lo que su país hace y lo que su país representa dentro del sistema de las Naciones Unidas. Yo creo firmemente en los propósitos y los verdaderos pilares que fundan esta organización, que es el respeto de los derechos humanos, una agenda importante de desarrollo para todos los países y obviamente el primer pilar, que es la seguridad y paz mundial. Decirles que pueden sentirse muy orgullosos porque el país en este momento está tomando la posición correcta y que vean las posiciones que están tomando otros países dentro de nuestra propia región, pero Guatemala está dando una voz en la dirección que es la correcta y la adecuada. Creemos que estamos haciendo lo mejor que podemos desde esta representación y continuaremos haciéndolo en beneficio e interés y las prioridades de la población de Guatemala también. Bien, agradecemos al embajador Luis Lampadía, embajador de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas, que ha aceptado la invitación de Canal Antigua. Gracias, embajador. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, señor embajador. Muchas gracias. Feliz noche a ustedes. Bueno, Carolina, cerramos un tema. Creo que sí logramos conocer un poco más de las interioridades, no solo de la resolución, sino de cómo se maneja Naciones Unidas y bueno, yo creo que persiste. Creo que el embajador fue muy didáctico al explicarnos cómo funciona, porque uno escucha, se reunieron fulano y sutano, hicieron, pero uno no tiene conciencia de las implicaciones realmente de estas reuniones. O de las no implicaciones, ¿verdad? O las no implicaciones, así es.
Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado esta noche, los invitamos a que continúen con Canal Antigua y los invitamos también a que en las próximas noches estén acá con nosotros. Los esperamos. Buenas noches.